¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buen día, Inge. Buenos ¿Cómo días, están? ingeniero. Buenos días y bienvenidos a la clase. Bien, vamos a comenzar haciendo un repasito rápido de lo que hemos ido viendo, ¿sí? Y no se olviden de que uno de los objetivos principales de este tema es que ustedes puedan determinar fácilmente las dimensiones de la Mazarota. ¿Por qué? Porque la característica para que una pieza le salga de manera adecuada mediante este proceso de fundición, ¿sí? Es uno que no tenga imperfecciones superficiales, que no tenga burbujas al interior, que no tenga cavidades indeseadas, ¿no? Y eso lo conseguimos con una mazarota, ¿no? Primero hemos hablado del tiempo de vertido, ¿no? Luego de eso hemos hablado del módulo de enfriamiento. Y finalmente hemos comparado lo que es una mazarota convencional con una mazarota exotérmica, ¿no? De ahí habíamos visto dos métodos para utilizar la mazarota, ¿no? O para dimensionar la mazarota. El primero se basaba básicamente en tener la constante del molde, conocer el tiempo total de solidificación. El segundo relacionaba mucho esto, pero con unas gráficas, ¿cierto? Lo habíamos visto con un par de gráficas, unos ábacos. Y con eso también tenían una herramienta. La dificultad que había era en conocer los detalles del área de la pieza, es decir, el área superficial. Entonces, finalmente hemos llegado a este método, ¿sí? Que es un método general y es un método que les va a servir para todo lo que es el dimensionado de esta mazarota, ¿no? Entonces, nosotros ahí hemos vertido el criterio, o mejor dicho, hemos utilizado dos criterios. Esos dos criterios, sí, se refieren, el primero, a compensar contracciones, ¿no? Con este primer criterio, lo único que ustedes buscan es compensar contracciones. Entonces, una vez que ustedes tienen el metal, es decir, cuál es el metal que ustedes van a utilizar para obtener la pieza, miren, ahí ustedes pueden obtener un valor de contracción. Luego, ¿qué tan lejos va a estar la mazarota? ¿No? Y finalmente, el volumen de la pieza. Entonces, para compensar el volumen de contracción, simplemente va a ser igual a este porcentaje por este coeficiente K y por el volumen de la pieza, ¿no? Bien, básicamente eso es lo que entendemos por compensar contracciones y es el primer criterio. El segundo criterio, bueno, ahí está un poquito de lo que hemos ido viendo. El segundo criterio habla del módulo de enfriamiento. Pero según Chiborinov, ¿qué nos decía acerca del módulo de enfriamiento? ¿Recuerdan? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía? Hola. ¿Qué nos decía Chiborinov? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos dice la regla de Chiborinov? ¿Qué nos decía? A la una, a las dos. Ingeniero, nos decía la relación que existe entre el módulo de una mazarota y el módulo de la pieza, convencional o exotérmica. No, no nos decía eso. Ojo, aquí solamente estoy viendo el módulo de enfriamiento. ¿Qué es el módulo de enfriamiento? Es la relación volumen-área. ¿Qué nos decía Chiborinov respecto de eso? A ver, ¿qué nos decía?
¿Qué dicen? A ver, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía de ese cociente de volumen área? ¿O para qué estamos sacando el módulo de enfriamiento? Para hallar el tiempo de solidificación. Eh, casi, casi. Pero ¿qué nos decía esa relación del volumen respecto del área? ¿Qué ha pasado? Hasta ahí han llegado. ¿Mm? Y después, que el ¿qué módulo más? de que el módulo de enfriamiento de la Mazarota es 1.2. Sí, eso no, porque solamente estoy hablando del módulo de enfriamiento. Todavía no estamos hablando de la relación. El módulo de enfriamiento, no se olviden, para nosotros, ¿qué es? Volumen área. Bien, a Mm, esto nosotros le El hemos dado el módulo, nombre. ¿Qué nombre le hemos dado a esto? Perdón. ¿Qué es esto? Esto es una razón. Esta razón. ¿Y qué pasaba con esta razón? Que si la razón es grande, la mazorca se enfriará y solidificará con más lentitud. Exacto, eso, muy bien. Bueno, les ha salvado, ¿ya? Les ha salvado. No veo la razón de que no puedan participar. ¿Listo? Participen, por favor. Sí, participen, participen. ¿De acuerdo? Miren, básicamente el módulo de enfriamiento relaciona volumen área. Y ese volumen área, sí, puede ser pues uno de la Mazarota. No se olviden. Habíamos dicho que puede ser de la Mazarota. ¿De quién más? Puede ser de la pieza. ¿De quién más? De todo lo que está fundido al interior. Podrá ser del bebedero, podrá ser de los conductos, de los respiradores, puede ser de todo lo que tenga metal líquido. Pero ¿cuál es su función? La función que nosotros debemos hacer es comparar estos módulos de enfriamiento. Es decir, si el módulo de la Mazarota ya les ha salido igual un 4, voy a decir, por poner algo, ¿sí? No se olviden que esto está en unidades, podemos decir, de cubo sobre centímetro cuadrado, ¿no? Pero también tiene la misma analogía si le ponemos con, o puede estar dispuesto en milímetro cúbico, milímetro cuadrado, ¿ya? Si esto les ha salido 4, pero el módulo de la pieza, ya, el módulo de la pieza, les ha salido 10, ¿cuál de estos dos va a solidificar primero? El de 4. El de 4. Y no me conviene, ¿por qué? Porque la pieza va a quedar atrapando todas esas imperfecciones que existen. Entonces, el módulo de enfriamiento le sirve para comparar, ¿ya? ¿Quién enfría más rápido? ¿Quién solidifica más rápido? Pues si ustedes no saben decir eso, no van a aprobar, ¿no? No van a aprobar. Necesario que ustedes sepan este concepto, si no, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Mm? Ya, entonces, una de las condiciones era esto, miren, ¿sí? Ahora sí viene todo lo que me han estado diciendo, que yo deduzco que simplemente han agarrado y han querido responder cualquier cosa, pero en realidad ahora recién viene, ¿sí? Conociendo el módulo de enfriamiento de la pieza, ¿sí? Recién conociendo esto, ahora sí puedo decir que el módulo de enfriamiento de la Mazarota debe ser mayor. ¿Para qué? Para que éste se mantenga en estado líquido por más tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser igual a 1.2 por el módulo de enfriamiento de la pieza. Y hemos visto otra expresión más donde hemos utilizado el 0.8. ¿Para qué era el 0.8? Para una mazorca exotérmica. Muy bien,
¿ya? Entonces ahí está, miren, el 1.2 para una mazarota convencional y el 0.8 una mazarota exotérmica. Pero ¿eso qué quiere decir en otras palabras? Miren, habíamos visto una relación ideal con la cual nosotros podemos tener en cuenta que lo mejor que podemos utilizar, ¿sí? En cuestión de mazarota es la mazarota esférica. Pero al determinar la mazarota esférica, se nos hace un poco complejo el modelo, ¿no? Que tiene que ser partido a la mitad y demás. Entonces ha visto por conveniente reemplazarlo por un cilindro, pero cuya relación, ¿sí? La relación podía ser diámetro-altura igual 1. Entonces, de ahí, ¿cuánto hemos sacado el módulo de enfriamiento para un cilindro? ¿Cuánto? Diámetro sobre 6. Correcto. Diámetros sextos, ¿cierto? Diámetros sextos. Bien, entonces, si yo igualo a esto, ¿sí? Si yo igualo tanto al 1.2 o al 0.8, me voy a dar cuenta que el diámetro va a ser mucho más grande en una convencional que en una exotérmica, ¿no? Entonces, ¿cuál era la razón? Y ahí nosotros habíamos visto también otro concepto en el cual nosotros teníamos básicamente este esquemita donde decimos que estas incrustaciones que colocamos en la mazarota exotérmica se encienden, se combustionan. Entonces, como se llegan a combustionar, ¿sí? Aportan calor y de esa forma puede permanecer en estado líquido más tiempo, ¿sí? Y listo. Entonces, miren, esta es una de las características que nosotros debemos considerar, ¿ya? Bien, habíamos hecho este ejemplito, ¿no? Este ejemplito habíamos visto. Y este ejemplito tiene las dimensiones del lingote, tiene las dimensiones de una pieza, ¿no? Nos dice que el material es aluminio, nos dice que es una mazarota cilíndrica con D igual H. ¿Qué información nos daba esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué información? ¿Cuál era la información que nos daba esto? De que es una mazarota cilíndrica con D igual H. Em, Hola. Vamos, ¿cuál era? Que el módulo de la Mazarota sería diámetro entre 6. Correcto, que el módulo de enfriamiento de la mazarota, bajo esta relación, no se van a olvidar, bajo esta relación, ¿sí? Va a ser igual a D sextos, ¿no? D sextos. No se olviden, ¿de dónde salía esta relación? De inscribir una esfera en un cilindro. Entonces, de tal forma, el diámetro, bueno, ya lo tenemos. Y la altura iba a ser igual al diámetro de la esfera también, ¿cierto? Entonces, no se van a olvidar que de ahí sale esto. Bien. Y cuando digo mazarota exotérmica, me refiero al 1.2 y convencional 0.8, ¿no? Ahí está, entonces, eh, esos cuidados que ustedes deberán tener. Bien, espero que lo hayan vuelto a resolver esto en sus casas. ¿Cuál es el error que teníamos? ¿Cuál era el error de este ejercicio? ¿Lo han vuelto a resolver o no? ¿Han vuelto a resolver el ejercicio o no? ¿Qué dicen? Es una simple pregunta, respondan. ¿Han vuelto a resolverlo o no?
¿Qué dicen? Respondan, por favor. ¿Sí o no? Solamente respondan sí o no. No, ingeniero. Bueno, mi persona no lo resolvió, no lo volvió a resolver porque tenía unas cuantas dudas. Bien. Entonces, miren, ¿por qué les pregunto si lo han resuelto o no? Porque este ejercicio tenía un error. ¿Y cuál era el error? Para que ustedes lo tengan en cuenta. El módulo de enfriamiento de la pieza. Miren el resultado, ¿ya? Y miren aquí fácilmente, ¿sí? Miren aquí fácilmente, ¿ya? Entonces, eso era un error para que ustedes se den cuenta, ¿listo? Me hubiera gustado que ustedes vean y cuánto realmente les sale el diámetro, ¿listo? Bien, espero que eso lo hagan, ¿ya? Era para eso, ¿listo? Bueno, miren, una cosa bien característica de, sobre todo, bueno, puedo decir de todos los profesionales, pero sobre todo de ingeniería, es decir la verdad, ¿sí? Ustedes digan la verdad para vivir o para morir, ¿sí? Si tienen que repetir por eso, repitan, pero digan la verdad, no se queden callados. Miren, una persona les salva a veces, ¿sí? Coincidentemente las mismas participan y los demás, ¿cuál es el propósito de que entren si no van a participar? ¿Mm? Pónganse a pensar, ¿para qué quieren entrar? Yo no controlo asistencia, ¿no? Pero si están aquí, participen, ¿no? Otros entran tarde y bueno, si entran y participan me parece bien, pero si entran solamente para estar mientras siguen caminando, mientras siguen en la plaza, como alguna vez se les olvida apagar sus cámaras, ¿no? Mientras están en la calle, o sea, no veo la finalidad. Sean también ustedes conscientes con ustedes mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, ¿sí? O sea, dejo las clases grabadas. No veo la finalidad de que ustedes tengan que entrar a la fuerza para que alguien les vea. No, yo no actúo así, ¿no? Aquí se justifica todo. Si participan en clases, muy bien. Yo noto que ya son varias veces que son 2, 3, 4 que participan, pero ¿y los demás? ¿Mm? Y ahora ni siquiera quieren decir si han hecho o no han hecho su ejercicio. Una sola persona tiene que hablar por ustedes y los demás, ¿ah? ¿O es que no están escuchando? ¿Mm? No, es una vergüenza eso, ¿no? Bien, bueno, sigamos nosotros con... a los que están participando yo les agradezco porque realmente eso habla muy bien de ustedes, ¿sí? Que, bueno, están interesados o por lo menos le están prestando el horario de clases que tendrían que estar conscientes, sentaditos y siguiendo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de la curva de enfriamiento, ¿ya? Miren, en la curva de enfriamiento ustedes tienen que ahora, con todos esos conocimientos que hemos visto, ¿sí? Va a ser más fácil que ustedes puedan captar a qué se refiere el tiempo total de solidificación. Porque miren, lo que va a pasar es que necesito que la mazarota enfríe más lentamente. ¿Eso qué quiere decir? Se traduce en un mayor tiempo de solidificación para la mazarota, ¿sí? En cambio, la pieza, ¿sí? Debe enfriarse, no vamos a decir rápido, pero debe enfriarse antes, porque eso significa que se va a solidificar y no va a tener imperfecciones superficiales, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver un poquito de repaso de lo que hemos ido viendo. Mira, ahí nosotros tenemos nuestra arena, ¿sí? Para realizar el moldeo. Sí, bueno, ahí una de las características es que ustedes tendrán que hacer el homogenizado, ¿ya? El homogenizado, porque ustedes reciben la arena y tienen que removerla, ya tienen que removerla. Después de eso, bueno, aquí tienen que pasar por diversos tamices, ¿no? Cuando ya están trabajando de forma, vamos a decirlo así, dedicados a la fundición, ustedes van a tener tamices para comprar. ¿A qué me refiero con eso? La función del tamiz que nosotros tenemos es de homogenizar el grano. Entonces, es de hacer que todos los granitos, ¿ya? De que todos los granitos sean uniformes. ¿Listo? Entonces, una de esas características, ya, es la que nosotros conseguimos con los tamices, ¿ya? Después de haber hecho eso, bueno, me tendré que preocupar por dónde voy a colocar mi crisol, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que estamos viendo el crisol y en una de las primeras clases de este tema decíamos que hay un contenedor.
Ese contenedor, miren, está realizado por ladrillos refractarios, en muchos casos, que ya está muy bien consolidado, ¿sí? Ojo, los ladrillos refractarios en hornos industriales deben ser cambiados cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, no piensen que se va a quedar así eternamente como esto, ¿no? Sí, cuando son talleres pequeños, maestranzas pequeñas, como les había dicho, no hay mucho problema por la capacidad que esté presente, ¿ya? Pero después de esto, ¿sí? Después de esto, en los hornos industriales y de gran capacidad, ustedes deben hacer el cambio del ladrillo refractario. ¿Esto por qué? Para que siga manteniendo esa concentración, esa capacidad de concentrar el calor al interior. ¿Listo? Bien, entonces miren que ahí está el crisol. Como ustedes se pueden dar cuenta, no está realmente copando todo el espacio del horno, ¿no? No está copando todo este espacio, o sea, no está, sino que más bien tengo un ligero despacio, uno, para que por ahí pueda pasar el espiral de fuego. Y el otro es para que tengamos el espacio suficiente como para levantar y sacar el friso, ¿ya? Bien, ahí podemos ver un poco de lo que estamos realizando al colocar los sólidos en el frisón. Aquí hay un detalle y hay algo que está muy mal realizado, ¿ya? Ustedes siempre dense cuenta de esto. Y en todo momento tenemos que ir actuando. Esto está mal, ¿no? Porque miren, estoy dejando al descubierto, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Luego, estoy sobrepasando. No importaría si estaría sobrepasando, pero miren aquí cómo está, ¿sí? ¿Ya? Hay algunos límites que debo tenerlos en cuenta, ¿listo? No piensen que esto se va a derretir y que esto va a caer directamente, ¿no? Simplemente, ya, simplemente que podríamos tener algún problema con que alguna de estas piecitas caiga al interior y entonces ahí no vamos a poder hacer nada, ¿no? Bien, el material con el que ustedes están protegidos. Tengan mucho cuidado con esto. Y de hecho, miren, no estamos lejos de decir que aquí ya tenemos una señal de que esto esté tal vez en algún caso hasta quemado y demás, ¿no? Bueno, entonces, por lo general se enciende, sí, con algún tipo de, bueno, puede ser alguna antorcha, puede ser algún tipo de trapo envuelto en algún metal, ¿sí? Sumergido, y con eso ya está, ¿no? El otro tema es que, ¿qué quiere decir? Que aquí dentro está circulando gas, ¿no? Está circulando gas o el combustible que lo tenemos, ¿ya? Entonces, mucho cuidado al encender esto. Bien, sigamos. Ahí está, miren, ya hemos encendido, ¿sí? Ya hemos logrado encender esto. Y una vez que ya hemos encendido, bueno, pues hay que empezar a regular el combustible de tal forma que todo lo que vaya alrededor sea homogéneo, ¿ya? Este espiral de fuego que se forme o que realmente se forme la espiral de fuego, ¿no? Bien, entonces ahí ustedes pueden ver ya esta pequeña llamarada, ¿sí? Que está aquí abajo, ¿ya? Que tiene la función de envolver, ¿ya? De envolver al crisol, ¿sí? Ahí pueden verlo de mejor forma, ¿no? Y ahí pueden ver cómo se está ya realizando el cambio de estado, ¿no? Entonces, no se olviden que primero hemos pasado por un calor sensible. El calor sensible es aquel que le ayuda a subir algunos grados, ¿sí? Celsius a nuestro sólido, ¿no? Y luego pasamos por un calor latente. El calor latente es aquel que ayuda al cambio de estado, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos tener en cuenta esto, ¿ya? Bien. Entonces, miren, con esta pinza nosotros nos podemos ayudar para seguir dosificando de metal, ¿ya? Al crisol, ¿sí? Y sobre todo para que llegue hasta la capacidad que nosotros necesitamos, ¿listo? Bien, y una vez que ya hemos visto que ya ha llegado, ¿ya? Ahí está, fíjense. ¿Cuál es la temperatura más caliente? Según los colores que ustedes están viendo, ¿dónde estaría la temperatura más caliente?
En la parte donde está el color amarillo. Correcto, muy bien. Miren, el color amarillo, ¿sí? Va a estar más caliente que estos colores naranja, guindo y demás, ¿ya? Siempre recuerden, mientras el color se aproxime más al color blanco, ¿ya? Va a ser más caliente, ¿listo? Entonces, si a ustedes les dan un color blanco y un color amarillo, ¿cuál está más caliente? Blanco. El blanco, ¿ya? Eso recuerden, porque cuando estemos trabajando, ¿sí? Vamos a ver pasar nosotros elementos realmente muy calientes. Entonces, un criterio de un ingeniero va a ser, uno, ver a qué temperatura está con tan solo ver el color. ¿Por qué es importante? Porque puede ser que estemos pasando por lugares que tienen elementos que pueden fundirse. Ejemplo, aislantes de conductores, ¿sí? Puede ser que yo tenga cerca un conductor eléctrico, ¿ya? Y su aislante no resiste tanta temperatura. Entonces trataré más bien de no pasar por ahí con mi crisol, ¿sí? Porque si paso por ahí, ¿qué va a pasar? Sencillamente voy a dañar el aislante y ya está. Las máquinas, nuestros motores, ¿no? ¿Cómo tenemos que cuidarlos? Tenemos que evacuar el calor de ellos, no tenemos que aportarles calor. Entonces, otra de las características, ¿ya? Cuando ustedes vean un elemento que ha sido calentado y se aproxima al color blanco, está muy caliente, ¿sí? Bien, sigamos. Ahí ustedes pueden ver, miren, y de mejor forma ahí pueden percibir ese color amarillo tendiendo al blanco. Entonces quiere decir que está bastante caliente. Hay un fenómeno que se presenta en los colores, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es esa característica que le hace a un color más vibrante que otro? ¿Cuál es su característica? La luminosidad. Sí, pero ¿en función de qué está eso? ¿En función de qué? Longitud de onda, ¿sí? Correcto, la longitud de onda que está en nanómetros, ¿ya? La longitud de onda, ¿sí? Que ustedes van a tener presente aquí, ¿ya? Es una de las características que a veces no nos damos cuenta, pero esa longitud de onda, ¿ya? Hace posible, ¿sí? Hace posible que este color esté vibrante. Tiene que ver mucho también con el aspecto de la radiación presente. En otras palabras, cuiden sus ojos. Cuando ustedes hacen esta parte de fundición o simplemente de elevar la temperatura de algún metal, los ojos están percibiendo directamente un daño, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes estén dentro de esto, tendrán que utilizar lentes de seguridad, ¿no? Esos lentes de seguridad tendrán que ser capaces, ¿sí? De tener esa protección contra estas longitudes de onda, ¿ya? Entonces, de eso más bien tenemos bastante, ustedes pueden verlo en el internet, pero y si no, por lo menos en la Pagador, sí, en Pagador, entre Cochabamba, Ayacucho y demás, hay estas tiendas de EPPs. Pasen por ahí en algún momento y vean los lentes oscuros, ¿no? Ojo, ¿dónde más pueden percibir este color que no sea dentro de una maestranza, dentro de un taller? ¿Dónde ven este color blanco tendiendo a amarillo El en su sol. día a día? ¿El sol? Correcto, correcto, el sol, muy bien. Y el sol, más que todo, el reflejo de paredes, el reflejo de vidrios, el reflejo del piso, tal cual, ustedes véanlo en la ciudadela universitaria, ustedes vean cómo está nuestra superficie, sobre todo el cemento, las paredes, y todo eso les está llegando a los ojos. Así es que no sería mala idea, sí, cubrirse los ojos siempre, ¿no? Tener una idea de lo que es la protección del ojo, ¿ya?
Bueno, entonces miren, ahí ustedes pueden darse cuenta cómo, sí, podemos llegar a tomar en cuenta el color en la fundición. Sobre todo en la fundición, sí, porque algunos están con ojo o sin protección y al día siguiente están con los ojos rojos. Les hace bastante daño, ¿ya? Bien, entonces miren, casi estamos preparados y aquí les tengo que hacer notar otro detalle más porque es para que ustedes siempre se den cuenta. No es con el ánimo de criticar, pero, o sea, vean estas características, ¿ya? Vean aquí ya también, ¿sí? El momento que yo me tropiece, ¿sí? Y sobre todo lo que viene después, ahorita vamos a ver qué viene después. Este traje es de protección y es muy adecuado, ¿no? Pero para esta parte ya no le está protegiendo nada, ¿sí? Así es que tengan en cuenta, ¿sí? Estamos a una elevada temperatura. Fácilmente podrá quemar, ¿sí? Todo lo que toque, ¿no? Vean los botines, todos esos detalles, ¿ya? Bien. Ahora, mire, ¿sí? Ahí estoy utilizando un portacrisol, ¿ya? Quiero que se den cuenta. No es pues así tan fácil como esta primera imagen de tomar el crisol con las manos o con algún tipo de guante, ¿sí? Miren, entonces ahí, ¿qué necesito? Necesito ya un portacrisol. Este portacrisol, ¿sí? Fácilmente para nosotros, ¿ya? Tiene este mecanismo de tijera que cuando lo levante me va a permitir sostener el crisol, ¿no? Bien, entonces, ahora, ahí está, miren, ya he sacado el crisol. ¿Qué dicen? ¿Está caliente o no? Sí, está caliente. Sí, está caliente. Muy caliente, ya muy caliente. Así ustedes van a ver pasar, ¿no? Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Fíjense bien el color. En este, fíjense bien el color, ¿ya? Ahora, vamos a sacarlo y vamos a llevarlo. Miren, ¿cómo está el color? ¿Está más caliente o menos caliente? ¿O está igual? Menos caliente. Menos caliente. Menos caliente. ¿Por qué? Porque miren, aquí lo estoy sacando de la fuente de calor, de la espiral de fuego. Y fíjense que está casi blanco. En cambio que aquí ya ha estado en contacto con el medio, ¿cierto? Con la temperatura ambiente. ¿Qué va a pasar con la temperatura ambiente? Empieza a ceder calor. Fíjense en la superficie aquí del metal en estado líquido. Fíjense cómo está. Ya se va formando un poco de capa, ¿sí? Que quiere tender a solidificarse. Por eso es necesario una temperatura de... Sobrecalentamiento. Correcto, muy bien. Entonces no vale la pena sacarlo ese momento que llegue al punto de fusión, sino que llegue al sobrecalentamiento. ¿Ya? Antes de continuar, miren, lo que va a pasar es que voy a utilizar esto en estado líquido. Antes de sacar, ¿cómo sé que ya está en su punto? Que ya está listo para fundir. ¿Cómo sé? Usando, ¿Cómo? usando un termómetro midiendo la temperatura. Ya, muy bien. Está bien, ¿no? Puede utilizar eso. Bien. Una forma, miren, empírica. ¿Qué hay? Ya, bueno, yo estoy tratando aquí de representar mi crisol, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen, sobre todo, ahí voy a pintarlo así. Ahí, ¿ya? Listo. Ahora miren, voy a agarrar una varilla de bronce. Voy a agarrar una varilla de bronce, ¿ya? Sobre todo para el aluminio. Voy a agarrar una varilla de bronce. La voy a sumergir, ¿listo? Bien. La sumerjo y la saco. Si cuando saque, escuchen bien,
Si cuando saque tiene aluminio pegado, ya todavía algunas gotitas y demás, está embarrado, por decir, ¿sí? No está todavía listo, ¿sí? Todavía no está listo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, pero si yo meto, ¿sí? Si yo meto esto, la varillita, ya, si yo meto la varillita, ya. Y me sale así limpia, tal cual como le he metido, entonces quiere decir que ya está en su punto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando meto la varilla y sale limpia, tal cual, quiere decir que es como si lo hubiera sumergido en agua. Es decir, he llegado al punto exacto, ya estamos listos, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa más? No se van a olvidar que antes, cuando ya estamos en estado líquido, aquí tenemos que vertir sal, ¿no? ¿Para qué vertimos sal? Para limpiar el aluminio, ingeniero. Para librar de las impurezas, ya de las impurezas que no son metálicas, ya que no son metálicas. Ejemplo, por decir, yo agarro algún tipo de, si yo estoy agarrando aluminio, ¿sí? He agarrado algún tipo de pieza, ¿sí? Que es de aluminio, yo no diferencio, ¿no? Porque finalmente, bueno, puedo reciclar también, ¿ya? Pero ¿qué tal con esta pieza que estaba pintada? Ya que estaba pintada. Lo que voy a hacer es limpiarlo, ¿sí? Lo voy a limpiar. Pero más de eso no voy a poder limpiarlo a detalle y sacar como si estaría nuevo. ¿Por qué? Porque sencillamente voy a perder aluminio. O sea, no lo puedo raspar, no lo puedo lijar porque se me va a ir aluminio también. Entonces lo meto así. Entonces, estas pinturas, los aceites, todos esos grumos, ¿sí? ¿Qué va a hacer la sal? Simplemente va a tapar esas porosidades, ¿ya? Y las va a hacer flotar. Entonces, cuando esté flotando, si yo agarro como un cucharón y le voy sacando, ¿no? Bien, esos detallitos no se van a olvidar sobre todo, ¿no? Pero para saber si ya estamos listos para la fundición, ustedes introduzcan esta varillita de bronce en aluminio, ¿ya? Si están fundiendo otro metal, ya, otro metal, el punto de fusión de esta varilla debe ser más elevado. O sea, es decir, que no se funda, ¿no? ¿Ya? Por eso yo estoy utilizando aquí bronce, nada más que bronce. Entonces lo meto y saco. Y si sale limpia, ya está en su punto. Entonces, a partir de aquí solamente viene el sobrecalentamiento, ¿no? Listo. Pero la mejor forma, sí, sería un termómetro, ¿no? Un termómetro, un medidor de temperatura que me permita definir esto. A veces no tiene, ¿sí? A veces no hay, a veces puede ser que en algún momento, si es alguna industria muy importante, esté haciendo otra cosa, ¿no? O sea, esté utilizando esto en otro proceso y solo tengo uno, entonces ustedes ya saben cómo hacer para determinar si se puede o no se puede. ¿Listo? Bien, esto lo habíamos visto. Bien, entonces ahora estamos llevando. Fíjense que una de las características es que los dos están alejados del crisol, ¿no? Están alejados y están protegidos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver que todavía el color ha bajado más, ¿no? Eso quiere decir que la temperatura sigue bajando, ¿no? Ahí ustedes pueden analizar. ¿Listo? Entonces, miren, estamos llevando esto con la pinza para sacar el crisol. Lo colocamos en el portacrisol. Este portacrisol lo que va a hacer es básicamente lograr o permitirnos la maniobra o manipular el crisol, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa más se dan cuenta? En el momento de colocar, miren, tenemos derrames de aluminio y esto es normal. ¿Por qué? Porque está en estado líquido, ¿ya? Está en estado líquido. Bien, mucho cuidado con esta parte. De nuevo, como les digo, tengo que hacer notar todos estos detalles. ¿Mm? Podría ser una mejor forma, tal vez, ya podría ser una mejor forma hacer introducir al pantalón, pero de igual forma yo aquí veo un peligro, ¿no? Miren esto, ¿ya? Me puedo enganchar, me puede pasar todo. Ahora, ¿por qué no es tan recomendable? Porque la parte de los cordones, ya la parte de los cordones, queda desprotegida.
Entonces, cualquier gotita que me pueda caer, ¿sí? Con una temperatura, ¿qué va a pasar? Se lo va a empezar a quemar. Entonces, ustedes también tengan cuidado con eso, ¿ya? Bien. Ah, ahora, ¿qué me dicen del color? ¿Cómo está? ¿Más frío, más caliente? Igual. Más frío. Es frío. Mucho más frío, ¿cierto? Está más frío, ¿ya? Pero pese a estar ya en ese color, no significa, ¿ya? No significa que no esté en estado líquido, ¿ya? Pero a diferencia de cómo hemos sacado, miren, del color en el que estaba, miren ahora cómo está. Este es un color rojo cereza. Si alguna vez lo han escuchado, sí, este es un color rojo cereza. ¿Ya? Y el color rojo cereza me dice que son temperaturas altas, ¿no? Bien, listo. Entonces, por lo menos estamos en 670, 650 grados Celsius, sí, al interior, ¿ya? Y el metal sigue en estado líquido, ¿no? Listo. Bien, miren, ahí ya estoy realizando el primer vertido. Cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Cuando realizamos la manipulación, ¿sí? Existen ya, por lo menos en los crisoles que trabajan bastante tiempo, existen, no vamos a decir así, algunas partes que están desportilladas, porque el crisol es muy frágil. Y algunos dicen que es exclusivamente para ser de vertedero, ¿no? O sea, como un pequeño pico de una jarrita, ¿ya? Ustedes traten de encontrar alguna muesca en la cual se puedan percibir que realmente este va a salir así, ¿no? Va a salir por ahí, ¿ya? Otros, cuando es con metal, ¿sí? Cuando en vez de crisol utilizan metal, se hacen hasta su propia compuerta, es muy interesante, ¿no? La forma con lo que los talleres hacen, ¿ya? Bien, entonces miren que ahí ustedes pueden realizar esto, ¿ya? Este vertido, ¿no? Miren. Pero aquí está lo que es el embudo y ahí está lo que es el bebedero. Ahí ustedes pueden ver cómo estoy realizando el vertido, ¿ya? Y cómo está llegando. Bien, aquí les voy a poner un poco del video, ¿ya? Para que ustedes puedan colocar o puedan entender también esta partecita. Ahí está, miren. Ahí está, miren, estamos realizando el vertido. Miren, de esa forma estoy haciendo correctamente, ¿no? Porque fíjense, estoy manipulando bien. Ah, miren, ¿han notado? Ha sido hasta que eso llene. Mucho cuidado con saber por dónde ir. Ahí está. Vamos a realizar este ya también. Y miren, 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 miren. Miren, mal, ¿no? Mal. Entonces es un poco complicado el poder calcular cuando tengo pues orificios tan pequeños, ¿no? Entonces una de las características es pues esa la del embudo, la que les decía, ¿no? De poder dar toda esta forma. Bien, otra característica podría ser que haya una persona, una tercera persona que esté alejada del crisol y que les dirija a los operadores, ¿no? Un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha y de esa forma no tener este inconveniente, ¿ya? Bien, entonces ahí pueden darse cuenta. Este es el mejor que se ha podido hacer. Fíjense en estos otros. Aquí, fíjense. Miren, lo que estoy realizando el vertido, ¿hasta cuándo? Hasta que ha llegado a esta parte. Pero ¿qué pasa cuando llega a esa parte? Miren, cómo rápidamente empieza a contraerse, ¿sí? Rápidamente empieza a contraerse, sobre todo esta partecita. Ahí está en estado líquido, miren, ¿no? Se nota bien brilloso y con un meñisco convexo, y miren, pero inmediatamente empieza a solidificarse, ¿ya? Bien, esas son las características que ustedes pueden ver, ¿no? Bien, entonces ahí eso ustedes ya se dan cuenta. Perdón. Listo. Y finalmente, bueno, agarramos y esperamos a que solidifique y rompemos este molde, ¿no?
Bueno, y rompiendo el molde ya vamos a tener básicamente ahí nuestra piecita, ¿sí? Que va a estar trabajada. Ahí, fíjense, ¿no? ¿Sí? Ahora, escuchen bien. ¿Qué será esto que ustedes están viendo aquí? Esto. ¿Qué será? El bebedero, ingeniero. Correcto. El bebedero, el vaciadero, los conductos. Y a este lado, este otro, que es muy similar a este, la mazarota, ¿sí? La mazarota y demás, ¿ya? Entonces, miren que tengo que ir a mecanizado, ¿no? Tengo que ir a mecanizado. Si ustedes han podido percibir, aquí hay una línea, ¿no? Una ligera línea. ¿Esta línea de qué es? Es de la separación de las dos cajas, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con eso, porque, claro, ya les queda marcado, ¿no? Les queda marcado, ¿ya? Bien. Ahí ustedes pueden ver cómo estamos haciendo el mecanizado de quitarle sobre todo la mazarota, el vaciadero y demás, ¿no? Bien, entonces lo que da lugar es entender ahora esta curva de enfriamiento, ¿ya? Esta es conocida como la curva para el metal puro o también la curva ideal, ¿listo? Entonces, se nos dice, miren, que respecto del tiempo, yo he elevado la temperatura hasta un valor. ¿Y este valor es la temperatura de qué? Si es de un metal puro, estamos hablando de qué temperatura? La temperatura de fusión. Correcto. Y miren, de la temperatura de fusión, ¿sí? Va a ser la temperatura al ingreso del molde, o la temperatura de vertido. Bien, vamos a haber llenado el molde, ¿cierto? Y aquí, ¿qué va a pasar? Voy a tener enfriamiento del líquido, ¿no? Miren que tengo esta curva que me está diciendo que está enfriando el líquido, ¿sí? Que está enfriando el líquido. Bien, y aquí dice que solidifica, ¿no? Solidifica. Pero miren, dice solidifica a una temperatura constante, ¿no? Entonces, solidifica a una temperatura constante y después desciende, ¿no? Sería ya el enfriamiento del sólido, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver, ahí es donde realizamos el vertido, el enfriamiento del líquido, la solidificación y el enfriamiento del sólido, ¿no? Todo esto está marcado por estos puntos y por estas trayectorias, ¿listo? Bien, pero vamos ahora a analizar, miren, esta para nosotros es la temperatura de fusión. Esta para nosotros englobada aquí va a ser la temperatura de solidificación. ¿Listo? Miren, esto lo que me está marcando son los tiempos que tiene cada uno de estos procesos. Ahora, ¿a qué me refiero? No es verdad que esto lo hago a una temperatura constante, ¿no? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si lo hago a temperatura constante? ¿No? Va a descender unos grados y se va a solidificar tempranamente. Entonces, eso no va, ¿sí? Bien, el enfriamiento del líquido sí voy a tener, ¿ya? Pero voy a tener, al momento de que ya esté descendiendo la temperatura, ya estoy iniciando la solidificación, ¿no? ¿Sí? Ya estoy iniciando la solidificación. Ahora, en este punto me atrevo a decir que ya estoy casi formando mucho los sólidos. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura a la cual se va a solidificar completamente, ¿sí? No va a ser constante, sino que va a tener una ligera variación, una ligera pendiente, ¿no? Y después voy a tener el enfriamiento del sólido. Pero el enfriamiento del sólido no es pues infinitamente hasta grados muy bajos, ¿no? Vamos a ver. Ahí nosotros estamos haciendo el vertido. Fíjense, este puntito es nuestro trazador de temperatura, ¿ya? Estoy realizando el vertido. ¿Qué ha pasado? He elevado primero hasta una temperatura. Y de esta temperatura, ¿sí? Recién he llegado a hacer el sobrecalentamiento, ¿ve? Del sobrecalentamiento, ¿sí? Ya he empezado a hacer el vertido. Ahí estoy realizando el vertido. Entonces llego a este primer punto. De aquí, ¿sí? Empiezo a hacer el descenso
ya con el enfriamiento del líquido, pero al interior del molde. Luego, aquí ya tengo el enfriamiento del sólido, ¿no? O perdón, la formación del sólido, ¿no? La solidificación, que no es a temperatura constante. Y finalmente, aquí tengo ya el enfriamiento del sólido, ¿ya? Y después esto, claro, se va a manifestar ¿hasta cuándo? Hasta que se iguale a una temperatura ambiente, ¿no? Entonces, básicamente, nuestra curva, ¿sí? Es esta. Esta es la curva real, o para aleaciones también se le dice, ¿ya? Pero es la curva real con la que nosotros debemos trabajar. Donde estos pequeños deltas, este delta es la temperatura de sobrecalentamiento. Estas curvas denotan enfriamientos de estado, podemos decir, ¿ya? Este enfriamiento o cuando nosotros terminamos de formar el sólido, ¿ya? Ahí está. Y el enfriamiento no es, pues, como les decía, hasta un valor mínimo, sino simplemente va a ser hasta una temperatura constante, que va a ser la temperatura ambiente. No nos olvidemos que lo que buscamos en todo sistema que tiene aporte de temperatura es el equilibrio térmico. ¿Y cómo nos ponemos en equilibrio? Cediendo temperatura, cediendo calor, y con eso baja nuestra temperatura, ¿no? Entonces, esta fundición, ustedes han visto, desde tan solamente percibir el color del crisol, estaban en un instante blanco, ¿sí? Casi blanco. Lo hemos ido sacando y cómo el color ha ido cambiando, ¿no? Hasta un rojo cereza. Entonces, eso les da la información de que realmente, sí, pues hay un descenso de temperaturas, o que estoy cediendo el calor al ambiente, y eso lo voy a hacer hasta que me iguale a la temperatura ambiente, porque después ya no voy a poder hacerlo más, ¿no? ¿Sí? Listo. Bien, entonces, si hacemos una comparación, miren, ya no hago a temperatura constante y a la temperatura de fusión, sino que debo incrementar una temperatura de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como el ideal, y este es como el real. En el real nosotros enfriamos hasta la temperatura ambiente, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasa con el solidus líquidus de las aleaciones? Lo que les decía. Miren, aquí nosotros podemos percibir nuestra primera curva, ¿no? Así, tal cual. Bien. Entonces, cuando estoy hablando de comparar nuestra curva de enfriamiento, sobre todo en la temperatura que nosotros llegamos al punto de fusión, ¿ya? Lo que decimos es que nosotros tenemos una región, ¿sí? Esta región es la denominada solidus líquidos. ¿Listo? Entonces, en esta región, sí, ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Se tiene una incertidumbre, ya, sobre todo del sólido, solidus líquidos. ¿Ya? Y esta incertidumbre es que yo no puedo trabajar, sí, en toda esta sección, ¿ya? No puedo, porque de acuerdo al porcentaje de aleación, me puede salir que sea sólido o me puede salir que sea líquido, ¿sí? De todas formas, ¿sí? Creo que está de más decirles, pero abajo, a niveles bajos, yo voy a tener la presencia de ¿qué? De sólidos, ¿no? Y hacia arriba voy a tener la presencia de ¿qué? De líquido, ¿no? De líquido. O sea, en estado líquido, ¿no? Miren, esta curva de sólidos líquidos, ustedes la pueden encontrar de los materiales, ¿ya? Cuando se trabaja con aleaciones, se trabaja con este tipo de diagramas, ¿ya? Para determinar sobre todo temperatura, ¿no? Entonces, miren, una de las características es esta, es que nosotros podamos trabajar con aleaciones. A ver, ¿cómo? Esta, miren. Ahí está, ¿ya? Yo tengo temperatura y tengo aleación. Perdón. Ahí está, miren. Yo tengo el material A.
tengo el material B, ¿sí? Ahí está. Entonces, miren, ¿qué pasa? Si yo solamente trabajaría con el material A, ¿ya? Si solo trabajaría con el material A, yo sé que puedo llegar a una temperatura de fusión aquí, ¿sí? Pero si solo trabajo con el material B, yo sé que el punto de fusión o de cambio de estado está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, lo que tengo que hacer para poder utilizar esta curva, teniendo el material A, es decir, su punto de fusión, teniendo el punto de fusión del material B, ¿ya? Es encontrar sus dos puntos de fusión por separado. Una vez que lo tengo por separado, yo de esto debo trazar una recta así. Entonces, miren, esta curva o esta recta lo que me está dando son básicamente unión de porcentajes. Listo. ¿Cuánto de porcentaje tengo de A y cuánto de porcentaje tengo de B? Ejemplo, si yo tuviera, vamos a decirlo así, $50 del material A y 50% del material B, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Miren, trazo esta curva. Ahí está. Entonces, el nuevo punto de fusión o el nuevo punto al que debo cuidar es este, ¿sí? Qué interesante. Las aleaciones me sirven, uno, para poder llegar a una temperatura de fusión, ¿sí? Podría ser combinada, ¿sí? Combinada. ¿De acuerdo? Aparte que las aleaciones tienen la finalidad de darme la característica de poder realizar mejoras en mis materiales, ¿ya? Es un hecho que voy a poder descender la temperatura de fusión o voy a poderla elevar. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa ahora con un 70% o un 75% del material A? Voy a decir que tengo el 75% del material A. ¿La temperatura de fusión va a ser más o menos? Que al 50%. Más, sí. Más, ¿cierto? Más. Entonces, miren que aquí ya estoy llegando a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo el 100% del material A? Es decir, yo he ido creciendo en este sentido, ¿no? Miren, voy a llegar a la temperatura de fusión nada más que tenía, ¿ya? Y si por otra parte ahora hago crecer el material B hasta este lado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues sencillamente que esta temperatura de fusión, ¿sí? Va a descender, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahí puedo tener esto, ¿sí? Va a descender ahí, ¿ya? Para eso nos sirven las aleaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Uno, tener claro en su aleación con qué metal están aleando, ¿sí? Y sobre todo cuantifiquen porcentajes de aleación, ¿no? Tengo porcentaje de tanto, porcentaje de tanto. Listo. Entonces, según eso, hago mi gráfica. Y con esa gráfica trazo una curva, trazo esa recta y puedo determinar, ¿no? De forma más clara esto, ¿ya? Lo que hemos ido observando. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, de todas formas, miren, yo les pido que ahora revisen esto, ¿ya? Revísenlo, ¿sí? Con mucho detalle, mucho cuidado. Vuelvan a revisar todo el tema, ¿sí? Hagan los ejercicios, ¿sí? No son muchos, hagan esos 2, esos 3, ¿ya? Y si tienen dudas, escríbanme, ¿ya? Escríbanme al momento que estén repasando, ¿no? Sí, entonces miren, con esto nosotros hubiéramos acabado este temita, el de fundición, ¿ya? Y bueno, ahora entraríamos a los procesos de deformación volumétrica, ¿ya? Esos procesos de deformación volumétrica para nosotros van a ser los que van a marcar, uno, la obtención de piezas con otros métodos.
¿sí? Con otros métodos, ¿ya? Y bueno, yo ya les voy a estar participando acerca de uno, nuestros exámenes, y otro, los trabajos que vamos a ir realizando, ¿listo? Bueno, yo eso les voy a comentar por el grupo o para la siguiente clase también, ¿listo? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase, que les vaya bien, ¿sí? Estudien, repasen, ¿de acuerdo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego.